carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 21. Por favor, se coloca sobre sus pies un momento. Vamos a leer en forma alternada. Dice la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Esta palabra está bendecida y es bendecida en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, amados. El año pasado terminamos con la palabra profética, salvemos a nuestra familia. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que esa palabra ya no, eso fue del año pasado. No. Es una palabra que sigue, ¿qué?, vigente en nosotros, y que en este año el Señor nos va a enseñar de una manera práctica cómo nosotros, los hermanos que todavía tenemos familiares que no han llegado al Señor, cómo ellos pueden llegar al Señor, porque nuestro deseo vivo de todos los que estamos aquí, creo que es que nuestra familia conozca de Cristo. Amén. Y cuando nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús y que es su palabra, toda nuestra familia va a llegar. Hay hermanitos que de pronto tienen años de estar caminando con el Señor y su familia no ha llegado, y hay otros que tienen poco tiempo y su familia ya llegó. Yo creo que muchas veces, no siempre, muchas veces depende de qué tan fiel ha sido ese hermano en la palabra. No en todos los casos, pero muchas veces es de la fidelidad de ese hermano en la palabra, estar firme, siendo un buen testigo, una persona de testimonio en medio de su familia, y de pronto el Señor empieza a añadir, y usted se da cuenta que aunque al comienzo usted es muy criticado, cuando la familia tiene un problema, le empieza a decir: fulana, por favor, ora por mí. Mira, me está pasando eso. Cuando un familiar suyo empiece a pedir oración a usted, es porque está viendo un testimonio de vida en usted. Pero, amado, si usted es una persona que no es un testigo fiel de Dios, que no ha permanecido fiel en el Señor, que lo ve con altibajos, con inconstancia, esa persona, su familiar no le va a pedir nunca oración, porque en el fondo sabe que usted no es una persona firme con las cosas de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos obedeciendo la palabra en este tiempo y no solamente la conozcamos como una religión, como yo voy a la iglesia los domingos porque si no voy el domingo mi mamá se pone molesta, si yo no voy el domingo mi esposo se molesta, si no voy el domingo mi esposa se molesta, entonces a mí me toca ir. Amado hermano, cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamiento, déjeme decirle que nosotros no somos ni personas fundamentadas en la roca, ni personas que vamos a ganar nuestra familia. Por eso el Señor en este tiempo nos va a estar machacando todo el año en la palabra. Y como les decía el 31 de diciembre, aunque nosotros decimos ser una iglesia de la palabra, muchas veces podemos ser una iglesia de la palabra, pero la palabra muerta y no la palabra viva en nosotros, porque no mostramos esa palabra viva en nosotros.
Entonces, en este tiempo vamos a estar mostrando una palabra viva, una palabra que la persona cuando lo vea a nosotros, cuando nos mire, puedan decir, esa persona definitivamente es de Cristo. Esa persona definitivamente ha cambiado. Esa persona definitivamente, mira, antes era esto, ahora es esto. Ya, entonces es importante es esto en este tiempo. Ahora, ¿por qué el Señor ha querido que nosotros estemos estudiando su palabra más detalladamente? ¿O por qué el Señor quiere que realmente tú y yo consideremos la palabra de Dios como nuestra autoridad? Amados, porque estamos en un tiempo difícil y el que no esté agarrado de la palabra va a resbalar y se va a quedar. Se va a quedar. Va a venir momentos que nosotros vamos a oír noticias, por lo menos en Estados Unidos ya hay un estado que declaró, ¿verdad?, que este año iba a ser el año de la palabra. ¿Por qué? Tal vez porque su gobernador o sus gobernantes son personas temerosas de Dios y al ver que la palabra ha sido anulada en todos los Estados Unidos, hay una persona valiente que llega y dice, este año va a ser el año de la Biblia, este año va a ser el año de la palabra. Pero también hay lugares donde ya se están levantando, y en los mismos Estados Unidos, donde los ateos ya se levantaron contra el presidente Trump y le dijeron, usted no tiene por qué imponernos la Biblia. Entonces va a haber una lucha de poderes, pero lo importante no es la lucha de poderes que hay a nivel gubernamental, sino que qué pasa con la palabra en tu vida, en tu corazón y en tu familia. Eso es lo que a nosotros debe interesarnos. Amén. Entonces, el apóstol Pedro nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él nos está diciendo aquí, hermano, la Biblia no es un cuentecito de hadas. No es donde usted vea, ay, que David derrotó a Goliat, al gigante Goliat. Entonces lo vemos como algo, ay, eso es un cuento, eso ni existió. Eso, el paraíso, quién sabe si existió. Eso es puro cuento. O sea, la Biblia no es puro cuento. Tanto es así que hay evidencias arqueológicas, hay historias que realmente han sido comprobadas de que esto es real, que no es un cuento de hadas. Y eso es lo que se está refiriendo. El apóstol no está haciendo una defensa personal, él está haciendo una defensa a la fe. Y como yo le dije a uno de los pastores que estaba hablando un día, yo le dije, si el apóstol ya estaba defendiendo su fe en ese tiempo, años 60, 70 después de Cristo, ¿qué diremos nosotros en el 2017? ¿Cuántos años han pasado de que Cristo vino, murió y resucitó, hermano? Han pasado más de 2000 años. O sea que nosotros tenemos que estar más preocupados que el apóstol Pedro. Pero él tenía algo, es que había sido un testigo ocular de ver la magnificencia del Señor y el poder. Ahora usted dirá, fácil para Pedro porque la vio. Nosotros también lo hemos visto, hermano. ¿Usted no ha visto el poder de Dios en su vida? El Señor no ha obrado poderosamente en su vida. El Señor ha hecho cosas increíbles en nuestra familia. ¿Cuántos de los que están aquí el Señor ha hecho milagros financieros, milagros de salud, milagros de darle una casa que usted no tenía posibilidad de tenerla? Aleluya. Todo eso son también ver el poder de Dios. Entonces, en eso vemos el poder de Dios, hermano. Cuando estamos delante de Él y en su presencia y podemos verlo, muchas veces podemos hasta casi palparlo, de sentirlo a nuestro lado. Entonces, Él hace una defensa porque tenía que introducirse para el problema, como les dije también el 31, de que el problema ya no está hablando a los que estaban afuera, está hablando a los de adentro, que eran los falsos profetas que vamos a estar mirando próximamente, y los falsos maestros. O sea, como el problema era en la parte interior de la iglesia y no por fuera de la iglesia. Entonces, amado, el apóstol Pedro no hace una defensa, como le dije, de su persona, sino él siente atacada su fe, y por eso él tiene que garantizar a los hermanos de esa época que no se dejen engañar por toda la doctrina que se estaba levantando en ese momento. Ahora, cuando él dice, yo vi
su majestad. Por supuesto, todos sabemos que se refiere cuando el Señor estuvo en el monte santo, que tuvo una transfiguración. Vamos a mirarla nuevamente en esta mañana. Mateo capítulo 17, Mateo 17, del 1 al 5. Pero yo quiero que leamos inclusive el versículo 28. Ustedes saben que antes, cuando se escribió estos evangelios, no habían capítulos ni versículos. Y hay algo interesante en este versículo 28. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí estaba el Padre y el Hijo. Podemos decir, la voz del Padre dice que llegó sobre ellos. Pero el Señor Jesús ya 6 días antes le había dicho a ellos que ellos, antes que murieran, iban a ver al hombre en su reino, en su gloria. Eso fue una pequeña muestra, una pequeñita muestra del reino. A veces nosotros podemos interpretar, y pueden ser las 2 interpretaciones, pero ya nosotros al mirar y al paso del tiempo nos damos cuenta que no solamente se refiere a la segunda venida del Señor, sino que se refiere a que ellos iban a ver la gloria de Dios en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Iba a ver la magnificencia en Él, ¿verdad? Eso no es casualidad, ni hay división ahí. Por eso le dije, no hay división en el original. Aquí dividieron, pero no hay división, porque no es casualidad que el Señor les haya dicho: muchos de ustedes no gustarán la muerte antes que hayan visto al hombre viniendo en su reino. Y no se refería al reino que nosotros vamos a mirar, que de pronto nosotros sí tenemos esa esperanza bienaventurada. Tú y yo podemos ser de los escogidos para verlo. ¿Cuántos lo creen? Porque, amados, nosotros tenemos que creer que en este tiempo va a venir el Señor. No piense que en el tiempo de sus nietos, piense que en su tiempo, porque eso nos ayuda a guardarnos y a cuidarnos. Entonces, amado, él aquí se está refiriendo es en ese momento precioso que él iba a tomar a 3 de sus discípulos y iban a ver esa gloria, esa magnificencia, ese poder. Ellos vieron eso. Y por eso Pedro lo dice con mucha autoridad. Lo dice con toda la autoridad, porque nadie lo iba a engañar. Él no iba a ser engañado por nadie, y dice: yo lo vi con mis propios ojos. ¿Y cuántos de los que están aquí lo han visto con sus propios ojos? Con ojos espirituales han visto el poder de Dios, la magnificencia de Dios, Dios actuando en sus vidas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermano, Pedro tenía la seguridad de que el Señor Jesús no era cualquier estafador, ni un profeta más, porque él había oído la voz del Padre, reconociendo primero la complacencia que tenía en su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo vino a hacer ¿qué? Su voluntad. Y aparte de eso dio un mandato, y era: a él oíd. A él oíd. ¿Por qué a él oíd? ¿Por qué a él? Porque él era el hijo del carpintero, porque él también era Dios, y ellos hasta ese momento solo oían al Padre. Ahora, ¿usted sabía que Israel en este tiempo está esperando al Mesías? Ellos también, como nosotros, están esperando al Mesías, sino que ellos creen que es por primera vez, y nosotros sabemos que ya es por segunda vez. Entonces, no hay casualidad tampoco en esto.
No hay casualidad que también prácticamente está para entrar a los 70 años de cumplir Israel. Y miren todas las situaciones que estamos viendo, como ahora el 20 de enero, si no estoy mal, se van a reunir las 15 naciones más poderosas del mundo, ¿verdad? Para tomar, según ellos, una decisión en cuanto al problema que hay en el Medio Oriente. ¿Ya? Y nosotros sabemos que lo más seguro es que vaya a ser una decisión en contra del Estado de Israel. Es lo más seguro. O sea, nosotros no debemos estar admirados de eso, porque nosotros por la palabra tenemos que saber que esa va a ser de pronto la decisión que se tome, hermano. Pero yo también sé que el mismo Dios pelea por su pueblo, así como el mismo Dios pelea por nosotros, porque el Señor Jesús ha peleado por nosotros también. Amén. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Usted puede mirarlo ahí en Mateo 17 donde leímos, puede leerlo en Marcos, puede leerlo en Lucas. Mire que todos los evangelios hablan de eso, porque marcó la vida de los apóstoles. Marcó la vida de los apóstoles, hermano. Y algo interesante es que el apóstol Pedro quería hacer un énfasis en ese momento en los hermanos de la época que le escribió. Sencillamente, ¿sabe por qué? Porque él estaba a punto de morir. Él estaba a punto de morir. Y yo creo que cuando una persona está a punto de morir, quiere dar las enseñanzas más claras posible para que nada ni nadie los aparte de los caminos del Señor. Amén. Que ustedes no sean nunca apartados de los caminos del Señor. Y usted ve en los versículos anteriores que vamos a estar estudiando, y el apóstol sabía que ya iba a entregar, ¿qué? Su vida. Si usted lo mira anteriormente, el versículo 14 dice, del mismo capítulo 1, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Por eso él estaba enseñando que ellos, lo que le iba a decir, ellos tenían que estar atentos a la palabra, que en esa época sabemos que era solo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ya algunas cartas que estaban escritas. Pero él tenía que dejarle claridad a la congregación en ese tiempo, como nosotros hoy, como yo hoy le estoy haciendo claridad, hermano, que usted tiene que ser una persona que estudie la palabra y que no permita que nadie la mueva de esa roca, que es Cristo Jesús, porque van a venir enseñanzas, y de hecho en el enlace hay enseñanza, aunque hay unas muy buenas, pero hay unas que no son tan buenas. No son tan buenas. Ahí en el boletín, por lo menos de hoy, sale una enseñanza sobre el roble. Sería bueno que usted lo leyera. Léalo. Es bien interesante, porque ahí muestra cómo el roble es uno de los árboles más frondosos, más grandes, más lindos, da las vetas más bonitas para hacer los muebles más hermosos, pero el roble demora mucho en crecer. Y lo comparan con la palmera crece rapidísimo, ¿verdad? Entonces el roble se puede sentir acomplejado delante de la palmera porque no está creciendo tan rápido, pero hay que ver el roble lo que es cuando ya está crecido. Entonces ahí ponía el ejemplo el hermano que escribió, que muchas veces nosotros nos podemos sentir frustrados porque vemos que otras personas han alcanzado ministerios, posiciones, financieramente mejor que nosotros, y nos podemos sentirnos como menos. Pero si tú eres un roble, tú eres una palmera, ¿qué vas a hacer? Te toca crecer en proceso. Y eso es lo que ahorita el Señor nos dice en este año, en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Cuando Él está hablando de la palabra profética más segura, no se está refiriendo solo a eventos futuros, aunque también lo incluye, pero se está refiriendo a la suma de la palabra. A la suma de la palabra, que la suma de la palabra es verdad. Ya, que nosotros tenemos que estar fundamentados en esta palabra, que es la única palabra segura. Que los profetas en un momento dado se pueden equivocar, pero que esta palabra nunca se equivoca. Aquí no hay lugar a equivocación, hermano. Lo que el Señor te dice a ti a través de la palabra, no lo dudes.
Lo que tienes que creer y caminar en esa promesa. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El apóstol estaba preocupado y quería que estuviera atento. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos es la falta de atención. Y él en esa época también como que había falta de atención. Dice, yo quiero que ustedes estén atentos. Una persona que está atenta es una persona que está despierta. Una persona que está entendiendo lo que está pasando. Usted debe estar atento y entendido en los tiempos en que nosotros estamos ahora, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, al igual que yo estuve sentada ahí donde están ustedes y le he dicho que aún cuando otro pastor predica y yo estoy sentada donde están ustedes, a veces mi atención se puede ir. Y yo tengo que otra vez tomar mi atención y pedirle al Espíritu Santo que me centre aquí. Si yo nunca me hubiera sentado ahí a escuchar, yo no le pudiera decir eso. Y por eso le digo, usted, amado, tiene que estar atento, porque usted no sabe en qué momento el Señor le da una promesa en la cual usted va a estar caminando toda una vida. Amén. Entonces hay que estar atento. Y Pedro, más que nadie sabía, porque Pedro había sido corregido por el Señor. Si nosotros miramos Mateo 16, 23, no quiero que vaya allá, yo voy a leerle para ir más rapidito. O le voy a decir, en Mateo 16, 23 es donde el Señor le dice, Satanás, apártate de mí. Le dice Pedro, no le está diciendo a Pedro, por supuesto, le está diciendo al que está hablando a través de Pedro, porque el Señor anuncia su muerte y Pedro le dice, ay, a ti no te va a acontecer eso, Señor, que a ti no te acontezca eso. Ya, él quería a su Señor y él pensaba que lo mejor era que el Señor no muriera. Y el Señor, sabiendo que era Satanás que estaba usando los labios de Pedro, le dice, cállate, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él vino a morir por la humanidad y Él tenía que morir. Y por eso Él lo corrige. El 31 de diciembre también vimos cómo Mateo niega al Señor en el Pedro niega al Señor en Mateo 26 y hasta maldice. Para que no lo identifiquen con el Señor, Él maldice. O sea, empieza a hablar palabras de maldición, porque una de las siervas le dijo, ¿tú no ves que él habla como ellos? Entonces él empezó a maldecir, para que no lo identificaran con el Señor Jesús. Entonces, él que tenía problemas en sus emociones, Pedro entendía que también tú y yo podemos tener problemas en nuestras emociones, y él tenía que dejar esto escrito, porque él ya estaba a punto de morir, y no solamente para la congregación en esa época que escribió él eso, sino para nuestra congregación hoy, 2017. Porque muchas veces nuestras emociones nos hacen unas malas jugadas. Y por eso Él está diciendo, así como yo crecí, ustedes también pueden hacerlo. Así como yo estuve atento a la palabra, ustedes también pueden estar atentos a la palabra. Ustedes también pueden crecer en la palabra. Por eso me gustó mucho que Chanita sacara ese tema del roble y no se le olvide, por favor, leerlo. Que está en su boletín. Esa es una bendición para todos. Entonces, nos dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Una antorcha que alumbra. ¿Qué nos está mostrando eso? Una antorcha que va alumbrando. Es que la palabra, cuando tú y yo llegamos al Señor, nuestra vida está en total tinieblas. Y la palabra empieza a alumbrar, alumbrar. Y entonces de pronto una persona que ya tiene un año está caminando con el Señor, aunque todavía tiene penumbras, pero no está en tinieblas como hace un año, porque es un proceso, hermano. Y yo espero que ya las personas que tienen 10 años de estar caminando con el Señor, su proceso vaya avanzado, usted haya crecido. Algo más que una persona que tiene un año. Es un proceso. Entonces, la palabra nos explica, ¿verdad?, que es un proceso que deben experimentar, y que si no lograban que el Espíritu de verdad se hiciera parte de ellos, jamás llegarían a comprender la palabra como el Señor quiere que la comprenda. Proverbios 4:18. Vamos a mirar Proverbios 4:18, ¿qué nos dice?
Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué lindo, ¿verdad? Mas la senda de los justos, ¿quiénes son los justos? Diga, yo. No porque tú seas justo, el Señor ya te justificó, es por la justicia del Señor. Somos justificados, ¿verdad? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nosotros vamos en aumento. Vamos en aumento hasta que ya nosotros lleguemos, ¿qué? A la perfección. ¿Cuándo va a ser ese día, hermano? Diga, cuando yo me vaya. Porque mientras que estemos aquí, nosotros nos vamos a equivocar. Porque somos imperfectos. ¿Ya? Estamos en un proceso de perfección. Diga, estamos en un proceso de perfección. Por eso cuando usted llega a una iglesia, no busque una iglesia perfecta porque no la va a encontrar. Una iglesia perfecta usted no la va a encontrar. Porque está compuesta de personas imperfectas. Nosotros somos imperfectos, sino que estamos caminando en la perfección. ¿Qué nos hace ser un poquito más perfectos o alcanzar un poquito más la luz? O ir, como dice este proverbio, creciendo en esa aurora. Estar atentos a la palabra. Eso nos ayuda. Y que si usted antes era berrinchoso, porque de pronto no iban a su cumpleaños, porque a mí se me olvidó. Ya, ay no, es que la pastora está como desmemorizada. Yo le voy a dar una pastillita o le voy a orar para que se acuerde. Pero ya, tomarlo así. Y no echarse a morir. ¿Cierto? Porque a uno se le puede pasar con tantas cosas. Figúrese usted. Ya. Y a veces entonces yo tengo mis secretarias que también están olvidadizas. Entonces ni ellas me recuerdan ni yo me acuerdo. Entonces yo a veces le digo, ¿por qué no me recordaron? Y a veces la mayoría de veces me recuerda, pero a veces se les pasa también a ellas. Amado, entonces eso permite y muestra que nosotros ya hemos crecido, porque nos ponemos en el lugar de la otra persona y decimos, no, de pronto a la pastora se le pudo pasar, niña, ¿verdad? Y ya, no es así una cosa que usted se eche a morir ahí, porque, ay, la pastora no se acordó de mi cumpleaños, porque no se acordó de la fecha tal, de la fecha cual. Hermanos, si mi hija Ani me dice, ¿cuándo cumple Randy? Así me dice, y a veces me coge. Ay, figúrese usted. Entonces eso es para que usted se dé cuenta. Yo antes era muy detallista con las fechas, pero se ve que mi edad está avanzando. Se nota. En esos detalles yo me doy cuenta que he avanzado en edad, porque yo antes era muy de la fecha y le daba duro a Sammy porque él siempre se le olvidaban las fechas. Ahora yo estoy casi como él ya. Entonces, amado, entonces tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mire, el sol, ¿verdad? El sol alumbra, ¿cierto? Los planetas, la luna tampoco tiene luz propia, lo que ella refleja es la luz del sol. También nosotros somos así como la luna, nosotros no tenemos una luz propia. ¿Cuándo nosotros iluminamos? Cuando Cristo habita en nosotros. ¿Y cómo habita Cristo en nosotros, amado? Cuando la palabra está en nosotros. Cuando nosotros habitamos en la palabra habita en nosotros. Podemos ser luz, pero esa luz que reflejamos no es propia, no es nuestra. Es Jesucristo actuando a través de su palabra en mi vida y en tu vida. Amén. Entonces, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que ya el Señor Jesucristo esté realmente formado en ti. Vamos a mirar allá en Apocalipsis, que nos muestra, capítulo 22, nos muestra cómo el Señor Jesús es ese lucero. 22, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y si usted mira el contexto de este capítulo, ¿verdad? En el versículo 6, arribita en su subtítulo, ¿qué dice ahí en su Biblia? ¿Qué habla? La venida de Cristo está cerca.
Y si usted ve, el versículo 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que ¿qué? ¿El que qué? Las palabras de ¿qué? De las profecías de este libro. Dice, dichoso aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué dice el 9? Pero él me dijo, hermano, no le sorprenda que yo en este año lo ponga a leer bastante, porque estamos en el tiempo de la palabra. Usted tiene que leer. Mire que este año no terminamos profetizando, sino que yo lo puse a leer el Salmo 119. Entonces, entre otras cosas, para que no se me duerman, porque yo ahorita estoy diciendo, yo empecé a leer y ustedes siguieron, pero si yo veo a alguno dormido, téngalo por seguro que yo lo llamo y le digo, léame el versículo tal, hermana, porque yo aquí los veo a todos. Entonces no cabecee, no cabecee, porque lo voy a llamar desde aquí para que lea el versículo y para que traiga la Biblia. Ay, también para que traiga la Biblia. Me estaba diciendo el pastor John que él leyó, creo que en una parte donde había un congreso, una reunión importante, un seminario, un congreso, y solamente el pastor cuando dijo, bueno, ¿cuántos trajeron Biblia? Todo el mundo tenía celular, y solamente uno se levantó con la Biblia escrita así, uno solo. Yo espero que esta iglesia no quede en eso. No vamos a quedar en eso, porque por algo el Señor nos mandó este año a hacer énfasis en esto, en la palabra. Yo siempre he dicho, a mí me gusta esta porque yo subrayo, y Chana me decía, yo también subrayo en mi celular. Yo le dije, no es lo mismo que esta. No es lo mismo, hermano. Si usted viene a la casa del Señor y viene a una escuela dominical, ¿usted a qué viene a la escuela? ¿A qué viene a la escuela? O sea que este año yo voy a pedir que traigan libretica y lapicero. Anda, pastora, ¿se va a poner canzona? No, canzona no. Es que cuando tú escribes, a ti se te quedan malas cosas. Bueno, a mí me pasa así, no sé a usted. A menos que usted sea como el pastor Samuel. El pastor Samuel no escribía ni una coma, ni un punto, y él podía estar en la clase. El otro que también así es Gualberto. El pastor Samuel podía estar en una parte atento, escuchando. Cuando estábamos en la Escuela Internacional de Ministerio, él no escribía nada, yo escribía todo. Y cuando íbamos a hacer la tarea, él la hacía sin cuaderno, yo la hacía con cuaderno. Yo tenía que hacerlo con cuaderno porque, o sea, ese era mi método de aprendizaje. Y yo sé que la mayoría de aquí tienen ese método, pero si usted no escribe, no aprende nada. Por eso le digo, a menos que usted sea como el pastor Samuel o Gualberto, que también sé que es así. Yo lo he oído oyendo algo y él lo repite tal cual, igual después, sin copiar nada. Pero no todo el mundo tiene eso. Esa facilidad. No todo el mundo tiene esa facilidad. Entonces es bueno que si usted viene a la escuela dominical, usted traiga que su agendita, su libreta y su lapicero. Ahora digo yo, como decía el pastor Francisco Salazar, es mejor tener un lápiz pequeño que una mente grande, hermanos. Entonces, ya saben, esté atento, despierto. Es que esta palabra va a ser real. Vamos a practicarla. Vamos a practicar, hay que estar atentos. Entonces por eso yo voy a llamar para que ustedes estén leyendo. ¿Ok? Muy bien, entonces estábamos en Apocalipsis, ¿verdad? Y en Apocalipsis, en este capítulo 22, creo que ustedes lo leyeron si hicieron el devocional durante la semana, es uno de los capítulos que les coloqué para que leyeran, el capítulo 22. Entonces, amados, mire, versículos 7 y versículos 9 nos dan unas claves importantes para nosotros ser una persona bienaventurada, ser una persona dichosa, ¿verdad? Ser una persona que seamos de testimonio y que esa luz en nosotros vaya aclareciendo, y es guardar la palabra profética de este libro, o sea, de esta palabra. Tenemos que guardar la palabra porque ella es la que nos va a ayudar a crecer. ¿Cómo nosotros pretendemos crecer, amados, si no nos alimentamos? No nos alimentamos de la palabra. ¿Cómo
quiere usted crecer si su espíritu, la única forma que crezca es usted leyendo la palabra, estudiando la palabra, orando, es la forma que usted va a crecer. Pero si usted no lee la palabra, ni ora, ni la estudia, ni la escudriña, usted se va a quedar pigmeo, o sea, pequeñito. Recuerde cuando estudiamos Hebreos, recuerdo un pasaje donde el Señor decía que muchos de nosotros ya teníamos que ser maestros y sin embargo estamos con teteritos ahí, que tenemos que dándole donde muchos teníamos que ser maestros. Y en esa época la ilustración que yo ponía era muy triste cuando hay un niño enfermo en la casa que no crece, o ya sea intelectualmente o no crece físicamente, porque es un dolor para ese padre y esa madre tener un niño enfermo o un niño inhabilitado o un niño incapacitado. Toda la vida los padres están en función de ese niño y ese niño no es independiente. Es muy triste para un padre tener un hijo así, ¿verdad? Totalmente dependiente de ellos. Nosotros muchas veces parecemos esos niños, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de crecer, no como esos niños. Ellos no se les da la posibilidad de crecer, tú y yo sí tenemos la posibilidad de crecer. Es como cuando yo le digo a una pareja, a veces cuando estoy en consejería, que se quieren divorciar, que no se quieren ver, que son enemigos, no se pueden ni mirar. Yo le digo al padre, sobre todo, le digo, tú tienes la opción de crecer al lado de tus hijos y tus hijos crecer al lado tuyo. Yo le dije, Samuel no tuvo esa opción, ni mis hijos. Pero tú sí la puedes tener. O sea, haciendo ver al hombre cómo ellos tienen la opción de que sus hijos crezcan con él, o él está en su punto de que no, me separo, o la mujer, que a veces la mujer, también la mujer está en su punto, yo me separo. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. Tú tienes la opción de escoger. Hay personas que no tuvieron la opción de escoger porque no están físicamente en medio de nosotros ya. Entonces, amado, así también pasa con la palabra. Esos niños que están enfermos no tuvieron opción, nacieron así, o pasó algo que los puso así. Pero tú y yo sí tenemos la opción de estudiar la palabra. Tú y yo sí podemos crecer. Ya, cuando hago la referencia a estos niños solamente es para decirle que usted causa dolor en el corazón del padre, como un niño enfermo causa el dolor en el corazón del padre y de la madre, porque no pueden crecer o son incapacitados o inhabilitados, ya sea física o emocionalmente, ¿verdad? Entonces tú y yo no estamos en ese caso, tú y yo sí podemos crecer. ¿Cuánto dicen amén? Tú y yo sí podemos crecer. Ahora, si usted mira en el capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice Pedro. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta carta no está escrita para el de afuera. Diga, esta carta no está escrita para el de afuera. Esta carta está escrita para una congregación como Peniel. Dice claramente, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe, hermano. ¿La fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesucristo. En la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso el pecado no puede operar en nosotros. Pero yo le coloco a las niñas que he podido obsequiar lo que me han prestado la Biblia para las quinceañeras, una frase que colocaba Sammy también, y era que esta palabra te apartará del mundo, pero el mundo te apartará de esta palabra. Esta palabra te apartará del mundo, hermano, pero el mundo te apartará de esta palabra. Esta palabra te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de esta palabra. Cuando la persona entra en pecado, sabe que está haciendo pecado, no quiere leer la palabra, no quiere estar dentro de la presencia del Señor, no quiere orar, no quiere ayunar y no quiere congregarse. Siempre he dicho que dejarse de congregarse no es el primer síntoma de que un hermano está mal, es ya uno de los últimos síntomas. Ya el síntoma viene adelante. Entonces, cuando yo no veo una persona en la iglesia y que falta mucho, yo me preocupo porque, o sea, no es lo primero, esa persona se empezó a desanimar. No, ya la persona está desanimada. Y cuando ya deja de venir, ya está casi en lo último.
Por eso hay que estar atento. ¿Qué persona no vino hoy? Usted llame ahora. La llame ahora para mirar. Amén. Porque este es el primer servicio, la primera escuela dominical y sin embargo no están hoy acá en medio de nosotros. Hay que estar muy pendientes, hermanos. No me deje solamente esa responsabilidad a mí. Usted también, si está al lado de una hermanita que siempre se siente y hoy no la ve, llámela y pregúntele qué le pasó, por qué no está hoy aquí en medio de nosotros. Amén. Entonces la palabra nos explica que es un proceso que deben experimentar, que si no lo lograban, si no logran que el Espíritu Santo de verdad es el que nos va a ayudar. Aquí nos dice el versículo que sigue, en Pedro 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Ninguna escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo interpretar la palabra como yo quiera, hermano, o a mi manera. La misma palabra se interpreta, por eso yo no puedo sacar de un versículo una doctrina. O sea, yo puedo decirle a usted, para nosotros es doctrinar que la palabra es nuestra guía y es nuestra fuente, no solamente por el versículo que estamos estudiando ahorita en este año, que está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, sino que yo también le puedo hablar de la palabra que está en Hebreos 4:12. ¿Qué nos decía esa palabra en Hebreos 4:12? ¿Qué dice? Es una palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. Otro versículo de la palabra, 119, 105. Brenda. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Tienen que aprenderse los versículos de la Biblia, porque yo los voy a estar diciendo aquí. Santiago 1:19, en adelante, ¿de qué habla? Por lo menos si no se lo sabe, dígamelo. Habla de que nosotros no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que ella es como un espejo que nos muestra cómo somos nosotros. O sea, aunque usted no me lo diga, pero usted tiene que saber lo que está escrito ahí de la palabra. El Salmo 119, ¿cuántos lo leyeron en la semana? ¿Cuántos hicieron devocional? Ay, hermanito, llegó hasta las maestras preguntonas este año, porque yo tengo que cerciorarme que por lo menos usted lee la palabra. Tengo que cerciorarme de eso. Y yo declararé entonces en mis oraciones por cada uno de ustedes, la palabra no volverá a ti vacía, Señor. Amén. Ya le dije a Brenda que este año conseguí una libretica y estoy anotando ahí las peticiones que me dice, porque a veces como yo le digo que se me olvida, entonces ya anoté ahí en la libretica. Ahí estoy anotando en una libretica las peticiones. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos ser eficaces, no solamente en la palabra, sino también en la oración, de los unos por los otros. Amén. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que yo no puedo sacar una doctrina de un versículo, hermano. Por lo general, cuando hay doctrinas básicas, por lo menos la palabra que es nuestro fundamento, hay muchos versículos que nos hablan de eso, no solamente uno. O hay personas que sacan una doctrina de una experiencia. No, señor, usted tampoco puede sacar una doctrina de una experiencia personal. No, señor. Son buenas las experiencias, a veces son buenas, pero usted no puede adoctrinar a alguien por una experiencia personal. ¿Listo? Ok. Entonces, o sea, si a usted le funcionó, por lo menos yo les dije a ustedes, ahorita con Esther, cuando estudiamos Esther puso 3 días de ayuno y ya consiguió cosas maravillosas, ¿cierto? Y fue espectacular, pero no quiere decir que entonces usted haga 3 días de ayuno por algo específico en su vida y usted después me venga a reclamar a mí y me diga, pastora, es que yo hice 3 días de ayuno por esto y no me funcionó. Porque entre otras cosas, el Señor es soberano. Dios es soberano y Él sabe. Él sabe. O la persona, por lo menos ahorita la pastora Georgina oró por una mujer por finanzas. Yo siempre, o sea, no me gusta orar por finanzas, porque yo creo que cuando se ora, o sea, cuando hay problemas financieros, generalmente cuando yo reviso el libro de diezmo, de ofrenda, de compromiso, de pacto que se ha hecho, muchas veces las personas han quedado mal. Entonces yo entiendo por qué financieramente pueden estar estancados. Entonces mi oración ahí no va a hacer nada. ¿Sí me explico? No va a hacer nada. Porque el mismo Señor lo dice en Malaquías, yo reprenderé el devorador por ustedes, pero hay que cumplir primero con lo primero. Entonces puedo orar por ustedes, pero de pronto no sirve de mucho mi oración en ese caso.
Pero si usted cumple los principios, usted sí va a ser una persona financieramente bendecida. Amén. Va a ser financieramente bendecida. Y en caso de que tenga momentos de altibajos, porque a veces también pasa, pero usted sabe que usted es fiel con los diezmos y usted sabe que el Señor le va a proveer y usted sabe que el Señor va a hacer un milagro y el Señor siempre hace milagros. Amén. Financieros. Aleluya. Entonces, amado, me refiero a eso para decir que usted no puede hacer una doctrina de un versículo. ¿Por qué? Porque usted no puede, o de una experiencia personal, adoctrinar a alguien porque no está bien. Y la misma palabra nos lo está enseñando en este tiempo y vamos a estar mirando. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca, 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 hermano. Esta profecía fue traída por voluntad humana. Jamás. No se deje meter el dedo en la boca o comentarios por ahí que hay personas que digan, no, es que ahí escribió juez Pedro, no, ahí escribió juez Pablo. No, señor. O ahí escribió juez Juan. No, señor. Aunque ellos manifiestan su podemos decir, en cierta manera, su cultura y su pensamiento, la inspiración fue dada por el Espíritu Santo. Mire cómo, o sea, en Pedro por lo menos, Pedro es una carta mucho más sencilla que la carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy profundo, el mismo apóstol Pedro lo dice, que este hombre escribe tan profundamente que los indoctos tuercen la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre preparado. Ya, y de todas maneras el Señor usa esa preparación y usa esa preparación y esa parte intelectual para nosotros exponer la palabra, pero la inspiración siempre, siempre, siempre está por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces en este caso, como les decía, que el apóstol ya estaba para entregar su vida y él les habla lo importante que él está metido en la palabra y nos dice en este versículo 21 que la palabra no fue traída por voluntad humana, fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora no solamente, sino que Pablo, también vamos a mirar 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Mire lo que nos dice. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques, Pastora Gina, léeme el 2. Ok, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6, Pastor José, léeme. Y yo les dije que voy a estar llamando. Versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Léeme hasta el 8. Amén, gracias Pastor José. Entonces, ¿qué miramos aquí, amados? Tanto la segunda carta a Timoteo como la segunda carta a Pedro, ambos apóstoles estaban a punto de morir. Y ambos apóstoles dejaron la enseñanza clara que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y otra dice es inspirada por Dios. No es casualidad. No es casualidad. Nosotros debemos tener claro porque en este tiempo va a haber personas que van a estar enseñando que esa palabra se equivoca, que esa palabra se contradice, pero entonces usted no va a venir donde mí a preguntarme, ay pastores, que a mí me dijeron que esa palabra se contradice y entonces será así. No es así. Porque yo también estoy dando a usted aquí armas para que usted también se aprenda a defender. Amén. Entonces, mire, ambos
los apóstoles están preocupados porque ellos iban a partir y ellos tenían que dejar claro la segunda carta de Timoteo, ¿verdad?, que era su discípulo amado, y la segunda carta de Pedro. Los dos coinciden o dicen lo mismo: la palabra es inspirada por Dios. Y el otro dice: la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. No es por ellos, aunque usted ve que el apóstol Pedro, mientras que escribe 2 carticas, el apóstol Pablo, por favor, ¿cuántas escribe? Los alumnos de escuela dominical, ¿dónde están? 13 cartas. Pónganse pilas porque voy a estar preguntando las cartas del apóstol. Un día te voy a decir: bueno, díganme la carta del apóstol Pablo. Y entonces llamo a Maggie. Maggie tiene que decirme empezar, ¿cierto? Pues la primera, ¿qué es cuál? ¿Cuál es la primera? Sin que Gina diga. ¿Cuál es la primera carta del apóstol Pablo? Romanos. Vea que estudie. Y la última, hay 2 posibles. Yo le doy me pueden decir 2, porque para mí es una, ¿cierto? Pero para la pastora Mari cree que no, pero entonces yo le acepto que diga la anterior a esa. ¿Cuál es? La última del apóstol Pablo. Filemón. Usted me dice Filemón, yo le digo que sí. Usted me dice Hebreo, yo también digo que sí. ¿Sí me explico? Ok, entonces estamos en una escuela dominical. Recuerde que estamos en una escuela dominical. Amén. Una hermanita me dijo: a mí me gusta venir a los servicios en la madrugada, porque yo ahí aprendo y podemos intercambiar, podemos hablar. Aquí también vamos a hacerlo un poquito así, no tanto, porque si le damos la palabra a algunos de los que hablan bastante en la madrugada, ¿cierto? Tenemos que decirle: no, hermanito, ya. No, así no vamos a dar, pero de poquito en poquito vamos a ir. Pero usted no coja confianza, porque entonces yo le digo: hermanito, siéntese. Gracias. Ok, ¿estamos en qué? La palabra de Dios es nuestra autoridad, Entonces, terminamos con esto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un hermano, por favor, me lee Lucas 12:12. Y otro hermano me lee Juan 14, 26 y 27. Con estos 2 textos terminamos. Lucas 12:12 y Juan 14, 26 y 27. Amén. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que vais a decir. Muy bien, mire el Espíritu Santo aquí obrando maravillosamente. Y Juan 14, 26 y 27. Juan 14, 26 y 27. ¿27, hermano? Amén, gracias, hermano. Amados hermanos, Juan capítulo 14, versículos 26 y 27 tiene que ser una realidad en tu vida hoy. Tiene que ser una realidad en tu vida hoy. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Ya usted sabe que esa profecía ya fue cumplida. El Espíritu Santo está aquí, está en medio de nosotros. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, amén. Cuando Él habló ahí, todavía el Espíritu Santo no estaba, porque estaba el Señor Jesús en vida, en cuerpo. Yo les expliqué eso el 31, hoy no lo voy a explicarle, pero estaba el Señor en cuerpo humano, y por eso Él le dice: os conviene que yo me vaya para que venga otro Consolador. También le expliqué que otro es el mismo, podía ser el significado otro o similar o el mismo. En este caso el significado es el mismo, ¿verdad? El mismo Dios en forma de Espíritu Santo. Dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo está hablando de paz. El 20 de enero se van a sentar los países más importantes del mundo, porque van a colocar la paz en el Medio Oriente.
Nuestro presidente se reunió en Cuba porque iba a dar la paz de nuestro país. Muchos lugares se está hablando de paz. En muchos lugares del mundo se está hablando de paz. El hombre quiere dar paz, pero el hombre no puede dar paz. No puede dar paz. Y por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea que el mundo sí ofrece una paz. El mundo sí ofrece una paz. Pero tú, amado que estás aquí, tienes que saber que el mundo no te puede dar esa paz. El único que te puede dar la paz es ¿quién? Diga, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Dice, como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabe por qué, amado? Porque en este tiempo todo lo que usted va a escuchar, rumores de guerras, caída en la bolsa, ¿verdad? Terremotos, volcanes a punto de erupcionar. Si usted está en los medios de comunicaciones y usted ve, ¿verdad? Y usted está metido, si usted nada más con que se meta en las redes sociales ya tiene. Y si usted ve televisión, noticias, ya usted está viendo. Pero el Señor hoy nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y nos manda una recomendación. No tengan miedo. No tengamos miedo, hermano. No vamos a tener miedo de todo lo que estamos escuchando, porque en este tiempo tú y yo vamos a estar fundada en la roca que es Cristo Jesús a través de su palabra, pero no solamente en su palabra, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque este es el tiempo del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Y si usted, amado hermano, no es de lo del apóstol Pedro, usted tiene que ser lo del apóstol Pablo. ¿Cómo así, pastora? El apóstol Pedro podía decir que él vio al Señor en su reino, al lado de Elías y de Moisés. Eso lo podía decir el apóstol Pedro y lo podía decir Juan, porque Jacobo, ustedes saben que él murió. Él fue el primer discípulo que murió. Fue el otro, Santiago, Jacobo, el que estuvo con el Señor. Eran 3 discípulos, Santiago, Jacobo, Juan y Pedro. Pedro y Juan fueron los únicos que dijeron, tanto Juan en la primera carta como Pedro en su segunda carta dice, yo lo vi, a mí nadie me echa cuento. Yo soy testigo ocular, pero tú y yo somos testigos como Pablo. Aunque Pablo no caminó con el Señor, ni estuvo con el Señor se le reveló a Pablo. Y yo espero que el Señor también se le haya revelado a usted. Aleluya. Por medio de su palabra en este tiempo, hermano. No inventando cosas nuevas. Porque nos pasa como el mandamiento que el Señor dice, un mandamiento nuevo doy, pero realmente no es tan nuevo. Aunque nosotros no caminamos con el Señor Jesús físicamente, tú y yo sí estamos caminando con el Señor Jesús en esta época. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van de la mano del Señor? ¿Cuántas veces el Señor no solamente nos lleva de su mano, sino que le ha tocado cargarnos? Porque hemos vivido experiencias tan difíciles y tan duras que hemos tenido que decirle, Señor, cárgame, porque yo no puedo seguir caminando. Y Él le ha cargado. Y Él le ha llevado en sus brazos, hermano. Y esa es una realidad. Si usted no ha experimentado eso de parte del Señor, si usted está mirando así como que, ay, la pastora de qué está hablando, que este año usted puede experimentarlo. Colócate sobre tus pies. Colócate sobre tus pies, porque el Señor siempre permite que nosotros estemos de su mano caminando, o que Él nos lleve a veces en brazos, porque es muy duro lo que estamos pasando y Él sabe que no podemos ir caminando. Aleluya. Cierre sus ojitos ahí donde están. Usted va a escuchar una alabanza nueva. Es de nuestro hermano Gilberto Daza. Y vamos a escucharla, es tu palabra, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos provea para traerlo este año. En este año que estamos en la palabra profética, ¿verdad? Que es nuestra autoridad. Cierre sus ojitos. Y si usted no la sabe, yo sé que algunos jóvenes ya lo saben porque escuchan bastante a Gilberto. Y los que no lo saben, escuchen la palabra, ¿verdad? Estén atentos ahí a la alabanza. Cierren sus ojos y pídale al Señor que le ayude en este tiempo.
espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Aleluya. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Amén. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puedes transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Amén, aleluya. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Amén. Por lo menos el coro tenemos que aprenderlo, ¿no? Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. También es como martillo que quebranta la piedra, Señor, pero también es dulce, Señor, como la miel a mi paladar, Señor. Gracias, Señor, porque declaramos que tu palabra no volverá a ti vacía, Señor, sino que hará, Señor, y cumplirá el propósito, Señor, por lo cual fue enviada, Señor. Señor, creemos, Señor, que ella alumbra nuestro camino, Señor. Que ella es nuestra guía, Señor, nuestra guía segura, Señor. Te pido que mis hermanos en este año puedan ser conscientes, Señor, que ella tiene que ser comida, Señor, así como nosotros 3 veces nos alimentamos durante el día, Señor. También la palabra es alimento para nuestro espíritu, Señor. Y si queremos que nuestro espíritu, Señor, sea fuerte en nosotros, Señor, que no sea el alma la fuerte, sino el espíritu, Señor, tenemos que alimentarnos de tu palabra, Señor, para tener un espíritu fuerte y entender, Señor, y poder ser personas espirituales, Señor, como aprendíamos con la pastora Gina, Señor. Padre de la gloria, Señor, que solamente el hombre espiritual discierne las cosas espirituales porque es enseñado por el Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo bendigo, Padre de la gloria, a cada familia que está aquí y ayúdanos que este año sea una palabra real, Señor. Sé que a diferencia de otros años, Señor, nosotros vamos a estar machacando siempre en esto, vamos a estar metidos en esto, porque nuestra escuela dominical, porque nuestros ayunos, porque nuestras madrugadas, porque en todos los servicios nosotros, Señor, estudiamos tu palabra, Señor. Y aunque querramos salirnos de ella, no vamos a poder, Señor, porque estamos en este año de práctica, Señor, practicando realmente tu palabra, Señor. Porque necesitamos guardarla, Señor. Necesitamos guardarla para ser bienaventurados, Señor. Ya no más tristeza, Señor, no más agonía, no más angustia, Señor. Porque aunque estemos en medio de la aflicción, como dice tu palabra, nosotros estamos confiados en ti, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y que nos vas a sacar en victoria, Señor. Aunque el problema se vea grande, Señor, es pequeñito delante de ti, Señor. Guarda a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí. Llévanos bajo tu paz y tu bendición, Señor, y líbranos de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Quiero recordarles